Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Así es, bienvenidos a otra edición más del programa Pa'lante, mi gente, con los abogados de migración Vázquez y Servi. Con nosotros, la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí la abogada Vázquez con ustedes nuevamente compartiendo este espacio de Pa'lante, mi gente. Como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado. Hoy día vamos a hablar sobre nuevamente la cancelación de deportación para personas que están en el país indocumentada, que es seguramente conocida como la ley del tiempo o la ley de los 10 años. La razón por la cual siempre traemos este informe es porque siempre en las programaciones que tenemos siempre hablamos de la defensa, que es para personas que se encuentran ya en trámite de deportación y cómo pueden defenderse contra la deportación. A veces es a través de este estatuto, que es la cancelación de deportación, y queremos siempre despejar rumores que siguen corriendo sobre esta ley y la mala información que también hay en nuestra comunidad. Y sí, aunque generalmente existe esta ley para la cancelación de deportación, no es suficiente el tener hijos nacidos acá o tener los 10 años cumplidos acá, y muchas personas desconocen en realidad lo que es la complicación de esta ley. Y para eso está este espacio, ¿verdad? Para aclarar esas dudas. Para poder aplicar a la cancelación de deportación, hay que tomar en cuenta que solamente un juez de inmigración puede adjudicar este tipo de solicitud. Esto implica que la persona solamente puede pedir este beneficio al estar en trámite de deportación o remoción ante el Tribunal de Inmigración. La jurisdicción sobre esta solicitud es solamente con el juez de inmigración. Solamente un juez de inmigración puede determinar si la persona califica a la cancelación de deportación o no. Y este trámite se hace en forma defensiva, o sea, ya cuando la persona se encuentra en trámite de deportación y está defendiéndose contra esa deportación eminente. Para poder aplicar, la persona tiene que demostrar varios requisitos que lo que exige el estatuto, entre ellos 10 años de presencia física y continua en Estados Unidos, el buen carácter moral, o sea, de 10 años de buen carácter moral, que es el periodo del estatuto. La persona tiene que haber hecho sus declaraciones de impuestos durante esos 10 años previos a la fecha de la solicitud. Y es muy importante hacer notar aquí que la declaración de impuestos tiene que haber sido hecha correctamente, sin declarar dependientes de más y también en un estatus civil correcto. Esto es algo que siempre hablamos porque por lo general a veces nos llegan personas que tenemos que defender contra la deportación bajo este estatuto, y cuando estamos revisando las declaraciones de impuestos encontramos en muchas ocasiones que aunque estén casados le han recomendado hacer las declaraciones como cabeza de familia o declarar dependientes de más, y esto entonces lo que ocasiona es que la persona tenga que hacer enmiendas a esas declaraciones de impuestos y se ven en una situación de tener que reembolsar a veces miles de dólares al gobierno federal por no haber hecho sus declaraciones en una categoría correcta. También el otro requisito es demostrar el perjuicio extremo inusual que va a sufrir lo que es un familiar inmediato, como son los hijos ciudadanos o residentes, menores de 21 años de edad, cónyuges residentes o ciudadanos, o padres residentes o ciudadanos. Por último, la persona tiene que demostrarle al juez que se merece que el juez ejerza su discreción favorablemente y le conceda el beneficio de la cancelación de deportación, lo cual conlleva a la residencia permanente. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que hay una cuota que el gobierno federal implementa cada año fiscal, y esa cuota es de 4,000 residencias que están disponibles anualmente para este tipo de caso de cancelación de deportación. Y aquí en Atlanta solamente el 2 al 5% de estos casos son aprobados. En dado caso de que haya una denegación, la persona entonces puede siempre reservar el derecho de apelación. Hay que tener mucho cuidado con los rumores porque a medida que
la situación a veces de las personas inmigrantes se empeore por lo que estamos viviendo bajo esta administración, ¿verdad? Siempre hemos visto desde que Trump tomó el mando del país que personas escuchan rumores de que simplemente por tener esos 10 años, tener hijos nacidos acá, que ya pueden hacer una solicitud para cancelación de deportación. Y lo que es muy importante hacer hincapié es en el factor de que esto solamente va a aplicar a personas que ya están ante el Tribunal de Inmigración y se tienen que defender contra la deportación y tienen los requisitos para poder hacer su solicitud. Uh-huh. Y cuando decimos hacer su solicitud, esto implica que va a entregar la solicitud y que por lo menos a primera vista la persona tiene los requisitos bajo el estatuto, la solicitud tiene el mérito necesario para que el juez considere escuchar esa solicitud. No quiere decir que simplemente porque aplica se la van a conceder. Es muy importante consultar con un abogado de inmigración que se especialice en esa materia si es que usted se encuentra en trámite de deportación o un familiar o un ser querido y quiere averiguar si puede aplicar a esta defensa contra la deportación. Abogada Bárbara, podríamos decir entonces que sin duda va a ser uno de los beneficios que más busca la gente, precisamente porque la mayoría de los que ya tienen más de 10 años aquí, sin duda también tienen lo de los hijos nacidos aquí. Y me imagino que tiene que haber ciertos obstáculos que tal vez no estén tomando en cuenta. En su opinión, digo, porque millones de personas técnicamente califican, digamos, tienen hijos nacidos aquí, llevan 10, 15, 20 años, pero el obstáculo más grande que la gente no toma en cuenta, abogada, en su opinión, de tantos años lidiando con el asunto migratorio. El obstáculo más grande en realidad es comprobar el nivel de perjuicio extremo que hay que comprobar. La persona tiene la carga de la prueba de comprobar que al ser deportado de Estados Unidos, ese ser querido que califica como el familiar inmediato va a sufrir un perjuicio extremo, es sumamente inusual. Y es en ese punto del estatuto que la mayoría de los casos son denegados, porque la carga de la prueba es bastante elevada. Sí. Y usualmente los casos que vemos que ganamos son aquellos casos donde, por ejemplo, existe a lo mejor una discapacidad de un ser querido o hay algún problema de salud severo de ese ser querido y la persona que el gobierno busca deportar es esencial para el cuidado de esa persona. Es un ejemplo, no sí, obviamente todos los casos, pero esto es un ejemplo. Y precisamente por la abundancia de información tal vez incompleta, errónea, abogada Bárbara, el reto grande también es convencer a la gente que no es algo proactivo. Tú no puedes simplemente decir, yo creo que yo ya califico para un ajuste, unos papeles, digamos, porque tengo 15 años aquí y tengo 2 hijos estadounidenses. La cuestión es que tienen que estar bajo el riesgo de la deportación, o sea, la gente es como si fueras a la sala de emergencia y le dices, mire, yo creo que en 2 semanas me va a dar un infarto. ¿Usted me puede curar de ese infarto? Cuando no estás atravesando una deportación, no puedes ir a decir, ¿me puede defender de la deportación que a lo mejor en algún futuro voy a atravesar? Exacto. La persona ya tiene que estar dentro del trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración. No es algo que podemos hacer, como usted dijo, proactivamente. Sí. Solamente hay un caso en realidad donde se puede hacer algo proactivamente que se llama casi igual cancelación de deportación, pero es bajo la ley NACARA y eso aplica en casos muy limitados. Ya casi no los vemos, ese tipo de caso. Y en realidad lo más importante, si no se llevan más nada sobre el tema de hoy, es saber que no deben dejarse engañar por personas que le dicen que van a hacer una solicitud para cancelación de deportación porque ya llevan el tiempo y tienen los hijos que son nacidos aquí en Estados Unidos o la relación necesaria familiar. Eso es lo más importante porque hay demasiado engaño en nuestra comunidad con respecto a este tema. La verdad que sí, y yo creo que por lo mismo de que es una de las más populares, uno de los temas más populares, una de las defensas que más dice la gente, ese es mi lifeline, ese es mi salvavidas, déjame aferro a él porque pues mis hijos y los años que tengo aquí. Y bueno, también, abogada, antes de entrar con las preguntas del público, podemos decir que en la misma moneda en la que la gente dice, ok, me agarró la policía manejando sin licencia, caí en un condado donde tengo riesgo de deportación, digamos Gwinnett, Hall County, Cobb County, pero de lo mismo también van a estarse fijando en
precisamente tu historial criminal y tu historial como contribuyente declarando tus impuestos. Súper importante esos dos aspectos, ¿verdad? Definitivamente, o sea, hay delitos que van a tronchar la posibilidad de poder aplicar a la cancelación de deportación por el hecho de que la persona que quiere aplicar a este beneficio tiene que demostrar el buen carácter moral y hay delitos que van a cancelar esa posibilidad. Ujú. También esto tiene mucho que ver con las declaraciones de impuestos. Si una persona está cometiendo fraude en sus declaraciones de impuestos, obviamente no va a poder comprobar el buen carácter moral. Estaría entrando a la corte pidiendo un beneficio que es un beneficio a la discreción de un juez de inmigración, otorgarlo o no, Sí. pero no está entrando con manos limpias. Wow. Eso hay que tratar de remediar esos factores antes de que la persona aplique. Y a veces los factores de los delitos penales no se pueden remediar, porque cuando una persona comete un delito que troncha esta posibilidad, eso sirve como para cortar el tiempo hacia los 10 años que la persona tiene que tener acumulado cuando ya está puesto en trámite de deportación. Así es. Entradas múltiples también. La gente tiene que tomar en cuenta que si has salido, has sido deportado, como bien lo dice usted, tomar en cuenta que no es automático, digamos, no es algo de que por ley ya tienes 10 años, 2 hijos y te van a dar papeles. No es así. Correcto. Hay periodos de tiempo que si la persona ha estado fuera de Estados Unidos van a contar en contra de poder establecer esos 10 años. Si no me equivoco, son 90 días es uno donde se impone una presunción de que la persona ya básicamente no podría comprobar esos 10 años porque se interrumpió el periodo de los 10 años. Esa es la presunción. Ujú. Después de ahí, creo que son 180 días de estar afuera de Estados Unidos, ya entonces cortaría de un todo lo que sería la elegibilidad si ocurre esa ausencia dentro del periodo de los 10 años. Así es, mi gente, muy importante. Estamos al aire con el programa Palante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi. Este beneficio de la ley del tiempo, la ley de los 10 años, mucha gente la malinterpreta como que, bueno, ya, tengo 10 años aquí, tengo mis hijos aquí, tengo derecho automáticamente a mis papeles. El problema, abogada Bárbara, y lo hemos visto, y más en este ambiente actual, con este gobierno que hay, a pesar de cumplir, entre comillas, y tener lo que le dicen en inglés, un textbook example, o sea, tener el ejemplo perfecto, porque en realidad la ley del tiempo, la ley de los 10 años en sí se llama cancelación de la deportación. Abogada, tiene tantas facetas y las personas lamentablemente piensan que es automático. Los jueces, o ¿quiénes son? Como dice usted, son los jueces de inmigración los que deciden, tú sí, pero estos otros 20 no. Sí, exacto. O sea, la persona va a tener que comprobar cada requisito del estatuto y al final va a tener que convencer al juez de que se merece esa discreción. Y lo que los jueces están mirando cuando están mirando el factor de discreción, que es el último factor antes de concluir el caso, es el historial de la persona migratorio, el comportamiento de la persona en Estados Unidos, los vínculos familiares que tiene la persona aquí en Estados Unidos, vínculos de negocio, historial de empleos, son todos los factores que van a poner una balanza, ¿verdad? Para determinar, ok, esta persona a lo mejor tiene alguna mancha en su historial, pero también tiene todas estas cosas buenas y entonces el juez ahí es donde tiene el poder, ¿verdad? De decir sí o no. Wow. Bueno, señores, no se dejen engañar. Yo sé que para muchos, abogada Bárbara, es como jugar a la ruleta. Vamos a intentarlo. A mí lo que siempre me ha parecido tan prudente de parte de Vázquez y Servi es donde analizan las posibilidades de acuerdo al historial criminal, el historial migratorio y ponen en la balanza, le dicen al cliente, si procedemos por este camino hay tal nivel de riesgo y yo creo que es la mejor forma porque eso de llenarle a la gente la cabeza de la esperanza, sí, yo te lo consigo, claro, te lo van a aprobar, es que te lo mereces, no siempre termina con el final feliz que muchos esperan. Así es, o sea, es definitivamente algo que vamos a intentar en caso donde la persona sea elegible, que por lo menos tenga la posibilidad de presentar su caso ante el juez de inmigración, porque de nada nos sirve introducir una solicitud de cancelación de deportación si la persona no cumple con los requisitos del estatuto. El factor de comprobar lo que es el factor de cómo le va a afectar al familiar, ¿verdad? Esa carga de la prueba que le va a ocasionar al familiar lo que es un perjuicio extremo es sumamente inusual. Eso es un factor que es basado en
los factores que existen en ese caso. Esa parte el juez la tiene que escuchar, pero si la persona no cumple con los primeros dos requisitos, o sea, lo que son cumplir con los 10 años físico y continuo en Estados Unidos, y tiene problemas con la ley que Sí. lo hacen inelegible para el beneficio, el gobierno puede decidir, aunque someta su solicitud, que el juez no llegue ni a escuchar el Mm. caso porque la persona no puede demostrar los primeros dos requisitos o uno de los dos primeros. Absolutamente. Y mire, nos ha tocado incluso hablar en otras ediciones de este programa. Y aparte de los requisitos de que tienes tus hijos nacidos aquí y tienes 10 años aquí, tienes que estar en proceso de deportación como tal. O sea, si no te están deportando, no te puedes acoger a este beneficio. Pero, abogada, también el detalle de que las personas sepan el momento en el que lo pueden hacer, como le digo, con la deportación, no solo eso, el hecho de que hay que pedir un perdón. La gente se le está olvidando la parte del perdón. Para propósito de la cancelación de deportación, en realidad eso sirve como el perdón que están pidiendo de haber entrado de manera indocumentada Ajá. aquí en Estados Unidos. Siempre un abogado va a tener que analizar si existen otros factores de inadmisibilidad a Estados Unidos que hace que la persona sea inelegible a Ujú, este beneficio de cancelación de deportación. ujú. Es todo un análisis que se tiene que llevar a cabo con los factores que existen en el caso y también las pruebas que pueden existir en el caso. Definitivamente. Ya tenemos varias preguntas almacenadas por acá. En este espacio, pa'lante, mi gente, los abogados Vázquez y Servi, la abogada Bárbara Vázquez con nosotros. Y por supuesto, hoy parte del tema, comenzando con esto que es la famosa ley del tiempo, la ley de los 10 años, cancelación de la deportación. Abogada, mucha gente lamentablemente se están confiando de que cuando una persona entra en un proceso de deportación, cuando logran superar el obstáculo de un bond de inmigración, digamos, los 10,000, los 12,000 dólares, salen y dicen, wow, me dieron bond, es porque me van a dar algún permiso para quedarme. Y eso también alimenta las esperanzas de mucha gente. Lo hemos visto. Hay personas que lo que llevan aquí son 6 años, 7 años, no tienen hijos nacidos aquí, o sea, bajo ningún concepto les van a dar lo que es la protección de la cancelación de la deportación, ¿verdad? Porque carecen de esos dos detalles, esos dos requisitos importantes del tiempo y los hijos. Salen con una fianza de 12,000 dólares pensando, oh my goodness, me consideran merecedor. They believe that I deserve la protección de la deportación. Estás saliendo bajo fianza, pero no significa que cuando vuelvas a una audiencia no te van a intentar deportar otra vez. Right. Las personas que salen con una fianza tienen que tomar en cuenta que no es automáticamente un beneficio de un permiso de trabajo o de que Exacto. pueden permanecer en Estados Unidos. La persona que sale con una fianza eventualmente va a tener que presentarse ante el Tribunal de Inmigración y ahí es donde va a tener que presentar lo que sería, si es elegible, una solicitud para defenderse contra la deportación, como de lo que estamos hablando hoy día, que sería una solicitud para la cancelación de deportación. Ujú. Pero quiero aclarar que no es solamente, o sea, si una persona no tiene hijos ciudadanos estadounidenses, pero tiene un padre residente o ciudadano o un cónyuge residente o ciudadano, esa persona puede ser que califique para aplicar, para someter su solicitud a la cancelación de deportación, no obstante a no tener hijos. Siempre hablamos de hijos porque es lo más común, Sí, ¿verdad? sí, sí. Lo que vemos más común en nuestra comunidad son padres de familia que tienen hijos ciudadanos estadounidenses y que si tienen que transcurrir por un proceso de deportación ante el Tribunal de Inmigración, Ujú. usamos, la mayoría vienen con esa relación familiar que utilizamos para demostrar que califican para por lo Claro. menos introducir su solicitud para el beneficio. Por supuesto. Y bueno, en relación a lo que se está viviendo, obviamente una de las primeras preguntas dice, y entonces, cuando hables con la abogada, ¿qué efecto está teniendo la situación actual con las citas de naturalización para la ciudadanía? En muchas oficinas sabemos que las citas de naturalización van a ser reprogramadas. Por lo Ok. menos el anuncio que tiene la oficina de Atlanta en estos momentos es que están procediendo con esas citas, pero yo creo que es simplemente cuestión de tiempo que van a también ser canceladas o pospuestas para otra fecha. Muy bien, hay que estar pendiente. Ahora, es algo que como bufete de leyes migratorias, ustedes
le pueden dar esa información. A mí se me hace un poquito abrumador. It can be overwhelming recibir llamadas de personas que tal vez no son clientes, pero oiga, ¿me puede ayudar a llamar a la oficina de migración para ver qué onda con mi cita? Ustedes, yo creo que en mi opinión nada más, usted me corrige, abogada Bárbara, no tienen el manpower, no tienen la capacidad laboral de poder estar contestando llamadas como si ustedes fueran el servicio de migración. O sea, como abogados que son, creo que les limita un poco la función, ¿no? Sí, o sea, sí es bastante abrumador tener que estar llamando, pero estamos haciendo lo posible para notificar a nuestros clientes que cualquier notificación que recibamos de que ha sido cancelada una cita, le vamos a estar llamando o por lo menos mandando un correo electrónico a los clientes por los cuales estamos recibiendo esas notificaciones. Los clientes mismos, por ejemplo, hoy día tuvimos un cliente, si no me equivoco, de Honduras que iba a salir para su entrevista y fue notificado el cliente que su cita había sido cancelada y él nos llamó, o sea, fue proactivo, nos llamó para dejarnos saber. Bien. Y estamos también nosotros tratando de poner toda esta información en nuestra página de Facebook para que los clientes tengan los enlaces y puedan ver las páginas del Departamento de Estado, o sea, las embajadas de Estados Unidos en diferentes países de Latinoamérica, para que se mantengan informados de lo que está sucediendo, porque es una información que es muy fluida, está cambiando a diario y a veces por hora. Correcto. Y esas preguntas que están relacionadas con eso, o sea, entonces también están frisadas o congeladas las deportaciones, de que estén moviendo gente, no se sabe. Es mejor estar al día con las noticias que están en redes sociales, en televisión o tal vez hacer llamadas directamente. Abogada, vamos a continuar pa'lante, mi gente, porque al final del día, ya sea alguna enfermedad, ya sea algún cambio en la ley, la gente, los inmigrantes siempre están mirando hacia adelante porque no hay más. Fue lo mismo que los trajo a los Estados Unidos buscando mejorar sus vidas. Siguiente pregunta dice, yo tengo DACA, yo salí en el 2008 del país, reingresé, no me detuvo migración. Cuando apliqué para el DACA sí lo mencioné porque yo estuve en la embajada de Juárez, fui a tramitar una visa de prometida, me la negaron. Aún así, varios años después me aprobaron el DACA, gracias a Dios, después salí. En el 2016, con el advance parole que le daban a los del DACA, yo entré sin problemas, ya legal por la línea. Mi pregunta es, ¿yo podré arreglar cuando mi hijo cumpla 21 años, ya que tengo esa entrada legal en el 2016? Yo entré como menor de edad ilegal y en el 2008 también ilegal, pero en el 2016 ya fue legal con mi DACA. Ok, en el 2008, cuando ella salió de Estados Unidos y volvió a entrar de manera indocumentada, lo que tenemos que estar mirando aquí es, por ejemplo, cuánto tiempo había estado aquí en Estados Unidos previa a esa salida en el 2008. Okay. Esto es muy importante porque si estuvo más de un año de manera indocumentada en el país, salió y volvió a reingresar a Estados Unidos de manera indocumentada, entonces ahí estaríamos viendo un castigo permanente de 10 años y aunque el hijo cumpla los 21 años de edad y sea ciudadano estadounidense, eso podría ser la traba en este caso. Definitivamente algo que tendríamos que evaluar. Claro. Y obviamente al tener esa salida, si ella entró siendo menor de edad y salió antes de cumplir los 18, podríamos asumir que no acumuló tiempo indocumentada. Bueno, eso es cuestión de interpretación, porque si fuera, por ejemplo, una persona a la embajada americana a tener que hacer su trámite por el proceso consular, no obstante a que haya tenido menos de los 18 años de edad en el momento que salió de Estados Unidos o que había estado aquí más de un año antes de cumplir esos 18, la embajada está aplicando la multa de los 10 años permanentes sin la posibilidad de un perdón. Es cuestión de la interpretación de esa provisión de la ley. Ok, ahora rapidito un paréntesis para quienes están escuchando. La persona que entró siendo menor de edad, aclárele unos cuantos segunditos nada más, que cuando entras, por ejemplo, de 8 años, de 7 años, de 10 años, tu tiempo indocumentado en sí comienza a los 18. ¿Eso les da algún beneficio en el futuro? El tiempo que empieza a contar para propósito de presencia indocumentada en Estados Unidos comienza por lo general a los 18 años de edad. Okay. Hay diferentes provisiones de ley,
Por ejemplo, si la persona adquirió el DACA o aplicó para el DACA antes de cumplir los 18 años de edad, aunque la solicitud del DACA haya sido aprobada después de cumplir los 18, Sí. la persona no ha acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. Ahora, para el castigo permanente, lo que estamos hablando cuando hablamos del castigo permanente, estamos hablando del castigo de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón hasta que la persona cumpla esos 10 años fuera de Estados Unidos. No podría tratar de reingresar legalmente al país. Okay. Para propósito de ese castigo, es cuestión de interpretación de la ley. Si la persona estuvo en Estados Unidos aquí más de un año y no había cumplido todavía los 18 años de edad, salió y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces la ley se está interpretando en estos momentos como que la persona es castigada a los 10 años, no obstante a que no haya cumplido los 18 años de edad antes de salir del país y el reingreso de manera indocumentada. Esto es muy complicado, Brenda, como Sí, puedes ver. sí. Es muy complicado explicarlo y por eso siempre nos gusta tener esa consulta formal con el cliente, Correcto. mirar las fechas de entrada, fechas de salida, qué edad tenía y entonces así poderle aconsejar lo que estaría enfrentando. Eso que ni que, y es mejor informarse ya directamente porque la gente va con todas las esperanzas y de repente viene un golpe bajo, a low blow que no los estaban esperando, algún cambio, algún detalle que no tomaron en cuenta, pero bueno, en fin, es mejor poner su caso en las mejores manos, manos honestas. Vázquez y Servi al aire con el programa Pa'lante, mi gente. Continuamos. Dice, buenos días, mi papá metió en la 245I en el 2004 a mis hermanos, pero en ese entonces mi papá era residente. Ahora mi papá es ciudadano. ¿Se puede adelantar el caso? Nosotros somos de México. Sí, se podría adelantar el caso. El papá como residente hizo la solicitud para los hermanos. En este caso, lo que tendríamos que estar seguros es que los hermanos nunca se casaron durante el periodo de tiempo que el papá era residente, porque si algunos se casaron, entonces perdieron esa posibilidad. Sí. Al hacerse ciudadano, el padre podría moverse de la categoría preferencial a la categoría 1. O si se casaron después de que el papá se convirtiera en ciudadano, a la categoría 3. Ahora, siempre lo que tendríamos que estar consciente es, por ejemplo, la edad de los hermanos para estar seguro de que a lo mejor no sería más beneficioso, a lo mejor permanecer en la categoría preferencial anterior bajo lo que se llama la ley de protección de menor, que es todo un cálculo que hay que hacer. Otra cosa complicada, como siempre, Sí. la ley de inmigración muy complicada, Claro. pero por general sí, se podría mover de una categoría a otra si es más beneficioso. Excelente. Para quienes están escuchando a través de nuestra transmisión Facebook, pueden colocar su pregunta, ya sea por la transmisión en sí, en los comentarios o también a través de inbox directamente. Siguiente pregunta, dice, mi esposa está pedida por su hermana ciudadana desde el 2004. Yo entré legal de Guatemala, estoy con mi esposa, estamos ya casados desde el año 2014. ¿Cuándo podría yo entrar a esa petición o tiene que arreglar primero mi esposa? Ella es de México, yo de Guatemala. No, o sea, cuando se casaron, él puede derribar el beneficio de esa solicitud que hizo la hermana ciudadana en el 2004 por la esposa. Ahí va a derribar el beneficio. No debe de tener ningún problema con eso, pero sí es una larga espera. Por ejemplo, en estos momentos tendríamos que mirar la fecha de prioridad exacta. Exacto. Pero para darle un ejemplo, él dice que fue en el 2004 cuando aplicó la hermana. Sí, la hermana ciudadana pidió a su esposa en el 2004 y ellas son mexicanas. De México, ok. Van ahora en la fecha del 15 de marzo del 98. Eso todavía falta. Ok, muy bien. También otra pregunta, esta está un poquito larga, tiene que ver con un joven que tiene DACA, dice, pero que su mamá está arreglando por medio de su esposo. Ella está, creo, ya puso huellas para la residencia. O sea, la mamá está en trámites con su esposo. Pero el joven que tiene DACA dice que cuando él también, algo similar, ¿cuándo me podría beneficiar? Mi mamá tiene que ser residente, me puede pedir siendo residente, yo teniendo DACA. La mamá está arreglando por el esposo. Sí, la mamá una vez que se haga residente, si él es soltero, ella puede hacer una solicitud por él. Lo que siempre vamos a estar mirando es si hay alguna otra alternativa aquí que a lo mejor sea más fácil y más rápido para que él pueda adquirir la residencia. Por ejemplo, si el esposo de la mamá es ciudadano,
Vamos a estar también mirando la posibilidad de que si el matrimonio entre la madre y su esposo ocurrió antes de que el joven cumpliera los 18 años de edad, entonces el esposo sería considerado padrastro y podría hacer él una solicitud para este joven y a lo mejor sería más rápido, pero nuevamente tendríamos que saber la edad del joven, la edad que tenía el joven cuando se casó para poder analizar bien si es más factible hacerlo de esa manera. Por lo que nos platica, porque el mensaje es bastante largo, por lo que nos platica, él ya tenía su DACA, él ya es mayor, o sea, la mamá se casó con el esposo, pero el joven ya pasaba de los 20 años. Ok, entonces sí, sería cuestión de esperar a que la madre ya sea residente y siempre y cuando él esté soltero, entonces sí, la mamá lo puede pedir. Si está casado, un padre residente no puede pedir a un hijo. Muy bien. Seguimos al aire con el programa Palante, mi gente. Compartan esta transmisión en Facebook porque va a ser importante compartir información verídica y confiable. Siguiente pregunta dice, yo tengo la aplicación por mi papá en el 94. Tengo mi aprobación. Entré ilegal en el 99, pero salí otra vez en el 2004 a México. Entré otra vez, me detuvieron en la frontera. Ahora tengo miedo a hacer mi ajuste por lo que me puede pasar. Por eso mi papá es ya ciudadano. O sea, fue una situación igual, una petición que empezó desde el 94, la aprobación y todo, pero la entrada ilegal salió otra vez en el 2004. La detuvieron en la frontera. ¿Qué riesgos va a enfrentar haciendo su ajuste ahora? Aquí estaremos mirando dos puntos muy importantes. Uno de ellos sería el hecho de que estuvo en el país de manera indocumentada más de un año después de que tomara efecto la nueva ley, lo cual tomó efecto el 1 de abril de 1997. Ella sale, dice que en el 99 y después vuelve a entrar de manera indocumentada. Cuando ella vuelve a entrar de manera indocumentada, ha desatado un castigo permanente de 10 años. Esto significa que el ajuste de estatus seguramente va a ser denegado. También otro riesgo que podría correr es si ella cuando fue detenida en la frontera le dieron lo que es una orden de remoción expedita en la frontera, entonces ahí podría ser detenida y puesta en proceso para ser ya deportada de Estados Unidos y sin la necesidad de que el gobierno le otorgue una audiencia nueva. Hay que tener cautela para averiguar el caso. Lo que le voy a recomendar definitivamente empezar con una consulta formal porque hay factores que explorar y ya después seguramente le recomendaríamos el pedido de los expedientes para estudiar su historial migratorio. Más que nada eso. Estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Palante, mi gente, este programa. Y lo que sí, y voy a hacer otro pequeño paréntesis, abogada, importantísimo tomar en cuenta que el hecho de que un papá o una mamá o un hermano se haga ciudadano no abre milagrosamente las puertas. No hay realmente muchas maneras de escapar o de borrar algún historial. Todo queda por ahí registrado. A mí me preocupa el hecho de que todos conocemos a alguien, y me imagino que se lo dicen a usted en consulta, es que yo tengo un compadre que él entró 5 veces, lo agarraron 5 veces y mire, ya tiene sus papeles, porque el hijo, porque no sé quién. O sea, siempre hay excepciones a la regla, pero me preocupa tal vez la idea, abogada Bárbara, de que ya, mi papá se hizo ciudadano, mi mamá es ciudadana milagrosamente, o mi hermano se hizo ciudadano, se me van a abrir las puertas, voy a poder entrar de volada, arreglar de volada. También tiene mucho que ver con el historial, ¿no? Sí, todo empieza con el historial. Por eso cuando una persona llega a nuestra oficina y hacemos un cuestionario y se reúne con el abogado le va a preguntar, le va a hacer varias preguntas para tratar de descifrar ese historial de entradas y salidas a Estados Unidos para ver si hay algún impedimento a proceder al trámite que quiere la persona, como en el caso de esta persona que hace esta pregunta última, para ver si va a tener algún impedimento en lo que es el trámite de su ajuste de estatus. El hecho de que un padre se convierta en ciudadano americano no es como una varita mágica, que ya todos los problemas se evaporan. No. Al contrario, o sea, siempre tenemos que estar conscientes de ese historial migratorio, cualquier historial penal, y estar seguro de que al proceder, lo más seguro que podemos estar, que al proceder con el trámite, la persona no se va a encontrar en una situación precoz, como estamos viendo, ¿verdad? Que hay personas que se presentan a sus entrevistas con orden de deportación previas, tal vez nunca nadie hizo un estudio profundo para saber si tenía esa deportación previa o no.
y ahí entonces la persona es detenida. Sí. Eso está pasando Sí. y hay que tener cuidado. Absolutamente. Y abogada, aprovechando que nos están preguntando acerca del número telefónico del consultorio de su oficina, 678-303-0018. Sabemos que con la condición actual de lo que está pasando, sé que están adaptando ciertos procedimientos. Pueden contar más bien con consultas telefónicas para evitar un poco el contagio, pero no solo eso, o el contacto también. ¿Cómo estamos con las inscripciones de clientes nuevos? Si nos puede explicar un poco. Sí, o sea, seguimos viendo clientes nuevos, lo que no estamos por el momento hasta el mes de abril, seguramente finales de abril, vamos a volver a reevaluar la situación. Ok. Lo que no estamos tomando son casos de defensa en la corte, casos nuevos, clientes que están ahora o personas que están ahora detenidos y Sí. que quieren una representación ante el Tribunal de Inmigración. Hemos tenido que hacer una pausa en eso, en tomar Sí. casos nuevos de esa índole, Ujú. simplemente por el nivel de trabajo que tenemos ya Sí. de casos de defensa y también por lo que está pasando en estos Claro, momentos, que exacto. no sabemos de un día para otro si vamos a poder estar aquí o tenemos que trabajar remotamente. O sea, Así hay es. muchas cosas en estos momentos. Bastantes. Una de las cosas más positivas de todo esto es que ustedes como equipo legal, usted, sus abogados, los paralegales, pueden hacer muchas cosas vía internet, vía correo electrónico, así que por favor que estén pendientes de cualquier comunicación. Y una de las cosas que le quiero agregar, tanto a los que pueden ser clientes de Vázquez y Servi, como de cualquier oficina de servicios legales, de representación legal, si usted cambia su número de celular, su abogado debe ser una de las primeras personas que se entera de ese nuevo número. De lo contrario, pasan meses, abogada Bárbara, creo que tratan de llamar a un cliente y de repente el teléfono ya no le corresponde o está desconectado. Tiene que ser muy molesto eso, ¿no? Exacto, es muy importante mantener esa información actualizada en nuestro sistema de aquí de la oficina para nosotros poder comunicarnos con ustedes y poder darle, por ejemplo, con lo que estamos pasando ahora, cualquier aviso referente al cambio de cómo el gobierno va a Ujú. estructurar las citas, Sí. si hay cancelaciones, etcétera. Y también, Brenda, es muy importante hacer notar que una persona que esté transcurriendo por un proceso migratorio, ya sea porque esté en la Corte de Inmigración o porque a lo mejor ya sea residente o tenga algún trámite pendiente con el Servicio de Inmigración, tiene que hacer un cambio de dirección directamente con la agencia gubernamental de inmigración dentro de los 10 días de haberse cambiado. Ese cambio de dirección es mandatorio en esas situaciones. Sí. Es muy importante, si no sabe cómo hacerlo, que nos llame para nosotros poder explicarle y darle las instrucciones o ayudarle a hacerlo nosotros mismos por usted. Ujú. Y ahí también tomamos la oportunidad de actualizar la información en nuestro sistema de datos. Absolutamente. Continuamos. Gracias a las personas con su paciencia aquí esperando sus preguntas. Dice Brenda, Migración le mandó a mi esposa una carta que quieren más información de cuándo entró aquí. ¿Qué crees que pase? Pregúntale a la abogada. Le pregunté qué proceso está haciendo. Dice, el de mi hijo que está en el Army todavía no ha cumplido los 21 años. Eso me imagino están haciendo ese proceso del parole in place o los padres de los militares le están pidiendo información adicional de cuándo entró aquí. Sí, básicamente es un pedido para evidencia adicional y eso hay que responder a ese pedido dentro del plazo de tiempo que le están dando, porque al no responder, entonces el gobierno puede considerar su trámite abandonado. Correcto. Tal vez el gobierno simplemente está pidiendo más información porque cuando se hizo la solicitud a lo mejor no quedó claro o a lo mejor vieron algo en el sistema de ellos que no le parece claro de cualquier entrada y salida que ha tenido la persona de Estados Unidos. Hay que responder, lo más conveniente es trabajar con su abogado Sí. para poder responder a ese pedido. Correcto. Estamos transmitiendo, obviamente, su programa Palante. Mi gente, Vázquez y Servi. Número telefónico es el 678-303-0018. 678-303-0018. Preguntan aquí acerca del trámite de la naturalización, que ya tienen su cita, supuestamente, pero también, o sea, sabemos que son parte de todo este movimiento, este pequeño caos que está provocando, bueno, digo pequeño, pero el caos que está provocando cambios y cierres de corte. ¿Qué pueden esperar las personas que ya tienen su cita de la naturalización? Una vez más, disculpe.
Sí, no hay problema. Tenemos que mantenernos básicamente mirando la información que está saliendo a diario. Por el momento tengo entendido que las juramentaciones proceden. Las citas para la entrevista de naturalización creo que también están procediendo, pero no necesariamente a nivel nacional. Diferentes oficinas locales están tratando este tema diferente dependiendo de lo que el gobierno local esté diciendo, lo que esté Ujú, diciendo el CDC. claro. Hay que estar actualizado y para eso le vamos a recomendar entrar a nuestro sitio web. Ahí puede usted ver un blog que hice, un informe que hice muy recién conforme a esta información. Tengo los enlaces también ahí Ujú. donde usted puede entrar a los sistemas y ver la información actualizada. Nuestro sitio web es y latina M de María LAW.us. También puede entrar a nuestra página de Facebook, Vázquez y Servi PC, y ahí también puede ver la misma información que lo lleva al enlace de la información en nuestro sitio web. Claro. Y nada más para dar un poco más de información aquí, esta persona dice, yo pasé mi examen de ciudadanía el 13 de enero, ya pasé el test, aún no me ha llegado lo de la cita para la juramentación. En realidad no tiene que ver con calificar o no, dices que yo no tengo tickets, tengo todo limpio, pero no es tanto eso, es el hecho de que por ahora las congregaciones grandes donde hay que hacer alguna cita multitudinaria, esas son las que están siendo frenadas, no tiene que ver con el hecho de que el examen esté siendo revisado de nuevo, o sea, lo que es la juramentación también cae dentro de lo que son eventos masivos, ¿no, abogada? Porque son siempre múltiples personas que acuden a estas ceremonias. Exacto, Ujú. exacto. Lo que estamos pensando es que definitivamente es cuestión de tiempo antes de que sepamos que van a cancelar todas las juramentaciones, las citas para naturalización. En el caso de este señor o la persona que hace esta pregunta, lo esencial es saber si ya le aprobaron la ciudadanía estadounidense, o sea, Ya. la solicitud de naturalización. Ujú. Si ya fue aprobada, entonces simplemente la persona está esperando que le llegue la cita para la juramentación. Y eso, dado a lo que está sucediendo en estos momentos, va a demorar. Seguramente va a demorar. Claro, claro que sí. Bueno, al estar pendiente más que nada. Abogada, siguiente pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo se puede renovar para un permiso de trabajo? El mío está por vencerse y también hay permisos de trabajo más extendidos o que duren más tiempo. Gracias, no digas mi nombre. O sea, sí, depende de la categoría en la cual la persona está recibiendo su permiso de trabajo. Por Ujú. ejemplo, una persona que recibe un permiso de trabajo bajo el estatus U va a recibir un permiso de trabajo por un periodo de 4 años. Ya. Una persona que esté aplicando un ajuste de estatus va a recibir un permiso de trabajo por un año. Sí, la persona siempre debe de renovar su permiso de trabajo con suficiente tiempo. Nosotros usualmente le aconsejamos por lo menos de 4 a 5 meses Ujú. hacer su trámite para renovar. Muy bien. Al aire con el programa Palante, mi gente, Vázquez y Servi a través de Oxígeno Radio. Dice aquí, ¿cuánto tiempo tarda entonces para que un hijo ciudadano de 21 años pueda arreglar a un papá que entró con visa? Gracias. Ok, eso va a depender del tiempo de procesamiento del gobierno, que pueden siempre mirar en lo que es la página web de inmigración, pero si me dan un minuto, puedo decirle más Ujú. o menos lo que están proyectando. Se están demorando aquí, si es aquí en Atlanta, donde la persona va a pedir ese beneficio. Están proyectando de 7 meses a 23 meses y medio es lo que puede demorar para Ok. llamarlos para la cita. Ahora tomen en cuenta que dado a la situación en estos momentos que está viviendo el país, esto puede causar más atrasos. No podemos decir exactamente, pero ese es el promedio de tiempo. Ujú. La siguiente pregunta un poquito complicada y yo creo que todo depende de la situación. Dice, Brenda, pregúntale a la abogada Bárbara si es verdad que si inmigración está buscando a una persona en una casa, se puede llevar a cualquiera que no tenga papeles. Gracias. Es correcto, sí. Esto es lo que llamamos daños colaterales. Cuando inmigración llega y la persona que vive ahí abre la puerta y Mm, le da paso a inmigración a entrar a la casa, los oficiales de inmigración por lo general van a pedir información de las personas que están viviendo en el hogar. También pueden pedir hasta documentación. Ahora es cuestión de que la persona conozca sus derechos, que sí. conozca que
Inmigración no tiene la autorización de entrar a un hogar sin tener una orden firmada por un magistrado que le dé paso, que le dé permiso a entrar a esa vivienda buscando a la persona específica que están buscando dentro del documento o de la orden judicial. Muchas personas por nervios, porque es las autoridades, por intimidación, hablan, dicen su nombre, dicen de qué país son, cómo entraron al país y que se encuentran de manera indocumentada o presentan a lo mejor su documentación, que sería su pasaporte, y ven que no tienen un visado, que no tiene la persona un estatus legal en el país, y es ahí a donde la persona podría ser levantada por el gobierno, por inmigración. Correcto. Ahora, abogada, el proceso de esperar un trámite migratorio, básicamente a lo que llega esta pregunta al final, hay muchas personas que dicen, oye, yo tengo familiares en California, yo tengo familiares en la Florida, tengo familiares en Texas, en estados donde hay una gran población hispana. Varía de un estado a otro y mire que ahora con este alcance que tenemos prácticamente nacional a través de las redes sociales, Facebook, este podcast de Palante Mi Gente, ¿qué nos puede decir de un trámite, por ejemplo, en Atlanta versus un trámite en California, Nueva York, Florida? Varía porque hay gente que nos escucha en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Ohio. ¿Qué nos cuenta acerca de los tiempos de espera y procesamiento? O sea, sí, por eso el gobierno tiene en su websitio uscis.gov, si entran a ese websitio pueden ver los tiempos de procesamiento y, por ejemplo, el mismo trámite de la pregunta anterior, un hijo ciudadano de 21 años de edad que pida a un padre que entró de manera documentada a Estados Unidos. En Atlanta le dijimos que un promedio de tiempo de 7 meses a 23 meses y medio. Por ejemplo, para comparar, en Miami, de 8 meses y medio a 36 meses. Sí va a variar porque va a depender del nivel de trabajo que tenga cada oficina local que esté mirando o adjudicando esos casos. Muy bien. No se olviden que durante este espacio del programa Palante, mi gente, toda la información que recibe es información general para una consulta directamente y en estos momentos posiblemente por vía telefónica, más conveniente todavía, llamen al 678-303-0018. 678-303-0018. Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez a través de Oxígeno Radio. Y abogada, dice aquí una persona ciudadana americana, dice, yo soy ciudadana americana, pero yo tuve a mi hijo en México, siempre he viajado. Quiero saber, tiene 2 meses de nacido, ¿cómo necesito empezar el trámite para que él tenga su ciudadanía americana? Ok, lo que debe de hacer es registrar el nacimiento del niño a través de la embajada americana. Eso es un trámite que se hace Consular Report of Birth Abroad, que es un reporte básicamente que se llena para que el niño entonces pueda automáticamente recibir lo que es la ciudadanía estadounidense y hacer sus trámites para su pasaporte. Es importante también estar mirando al día, por ejemplo, el websitio del Departamento de Estado, lo que es la embajada americana en México, para ver si están recibiendo esos casos en estos momentos. Yo me imagino que no, dado a que a lo mejor no es considerado tipo emergencia, aunque varias embajadas están diciendo que van a seguir con sus servicios para estadounidenses, pero me imagino que sea para casos donde se presente una emergencia. Así es. Y siguiente pregunta, y con esta cerramos, quiero darle las gracias a toda la gente, con esta cerramos esta edición del programa Palante Mi Gente. Dice, yo soy hondureño, yo estoy en un proceso esperando asilo político, a pesar de que llevo ya 12 años en los Estados Unidos. Tengo un permiso de trabajo, está a punto de expirar. Mis abogados me dicen que posiblemente se me niegue. Estoy ahora ya casado con una americana desde hace 4 meses. ¿Cómo se cambia mi proceso? Tendría que salir del país. Muchas gracias. Ok, es una pregunta que definitivamente requiere de tiempo para evaluar. Lo que no estamos seguros es si este proceso de asilo político que el señor está llevando a cabo está todavía en un trámite proactivo, o sea, con el servicio de inmigración y que no haya sido pasado ya el trámite a un caso de deportación donde él se esté defendiendo ante el Tribunal de Inmigración con su trámite de asilo político. Si está todavía con el servicio de inmigración, entonces a lo mejor pueden retirar la solicitud y hacer una solicitud
solicitud I-130, que es una petición familiar, esperar a que eso sea aprobado y entonces de ahí, dependiendo del historial migratorio de la persona, a lo mejor sí tendría que salir del país, a lo mejor no, pero son factores que definitivamente tendríamos que evaluar para poder decirle. Absolutamente. Y de nuevo, este espacio es información general, aunque agradecemos, y la verdad tengo que decirlo, a través de este programa Palante, mi gente, vas a escuchar tantísima información, mucho más que en otros espacios, porque simplemente la transparencia, el ser completa, el ser honesta, como lo es siempre la abogada Bárbara y todo el equipo de Vázquez y Servi. Programen su cita telefónica 678-303-0018. Mencionen este espacio de Palante, mi gente. Mencionen Brenda Bueno, mencionen el podcast, lo que gusten mencionar, y para que tengan ya un precio descontado en sus consultas. Pero muy importante, abogada, estamos en una época de mucha información, muy activa, muy fluida, pero sobre todo confusión, que muchos abogados y notarios sobre todo aprovechan el caos, el miedo, así como con otros aspectos relacionados con la salud. También mucha gente con el temor de que, oye, mi proceso se va a parar, me van a deportar, me van a quitar todos mis beneficios porque el gobierno va a tener un caos, un cierre. Es mejor quedarse donde la información es honesta, todo el personal tan transparente y con esa integridad que manejan Vázquez y Servi. Me da mucho temor por nuestra gente, abogada Bárbara, porque allá afuera, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, y no saben cuántos ahora saldrán de por ahí. No, nosotros te ayudamos, nosotros adelantamos tu proceso, nosotros te ayudamos, notarios y paralegales que tal vez no tienen la experiencia que tienen los abogados como ustedes ahí en Vázquez y Servi. Así que los invitamos a estar pendientes cada semana de este espacio, este podcast, Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi. Muchísimas gracias, Brenda. Sí, también les recuerdo que una fuente muy valiosa de información es nuestro sitio web, donde ustedes pueden ahí ver mucha información de estos mismos temas que hablamos aquí en la programación con Oxígeno Radio y también que vamos a prontamente publicar en nuestro podcast, Palante Mi Gente. Nuestro sitio web es imlaw.us. También recuerden que en estos tiempos inciertos siempre es recomendable, ¿verdad? Y siempre hay que mantener la calma. Recuerden que donde hay vida y estemos todavía respirando, hay oportunidad. No vamos a dejar que el cielo se nos caiga encima, vamos a ser proactivos, tomar los pasos necesarios para reprogramar citas, hacer lo que tengamos que hacer para seguir pa'lante, porque ese es el tema, ¿verdad? Siempre pa'lante. Claro que sí, pa'lante, mi gente, porque a pesar de todo, en momentos difíciles y de crisis, la comunidad inmigrante, la comunidad latina sabe salir adelante y seguir persiguiendo sus metas y sus sueños. Abogada, pues me encantó el programa de hoy y pues nada, nos estaremos escuchando en la siguiente edición. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Brenda. Gracias a usted. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.